El 2024 ha sido un año cargado de eventos trascendentales. Sonados casos judiciales, importantes reformas, algunas aprobadas y otras fallidas, y uno que otro escándalo. Un año electoral donde el PRM logró una amplia mayoría no solo en las presidenciales, sino también en las elecciones municipales y congresuales. Ganaron 121 de los 158 municipios, 29 de los 32 senadores y 146 de los 190 diputados. Esa amplia mayoría en el Congreso abrió el camino a las reformas prometidas por el presidente Abinader, con la reforma constitucional como la más importante de todas. Una modificación a la Carta Magna que se aprobó sin problemas, imponiendo un candado a la reelección presidencial. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Sin embargo, otro proyecto de reforma no llegó a puerto y tuvo que ser retirado: el proyecto de modernización fiscal, que encontró una gran oposición de los distintos sectores de la economía y de la población en general. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Los grandes casos judiciales por corrupción también acapararon la atención del país. No solo los del pasado gobierno, como la Operación Antipulpo, Coral o Medusa, sino también del actual, como la Operación Camaleón, con cuestionamientos a la actuación de la justicia a la hora de variar la coerción que se le había impuesto a los imputados. Otro tema que marcó la agenda del país durante el 2024 fue el conflicto haitiano, la grave situación de violencia en el vecino país, los encontronazos diplomáticos entre ambos países y la deportación de indocumentados. Hoy en esta noche, María Cela, pasamos balance al 2024 junto a Participación Ciudadana, a los avances y retrocesos institucionales que vivió el país durante los últimos 12 meses. Nuestros invitados en el día de hoy en la mesa, que ya son, vamos a decir, consuetudinarios. Cada año, precisamente, son invitados, parte de ellos han estado en estas mesas haciendo este balance. Pancho siempre, Francisco Pancho Álvarez, abogado coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Hacía mucho que no te veíamos por aquí. Ya nos hacía falta. Aquí estamos. Está Lady Blanco también. Lady es abogada con doctorado en Sociedad Democrática, Democracia, Estado y Derecho, coordinadora de análisis político y vocera de Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Tenemos a Eric Hernández Machado Santana. Eric Hernández Machado, es compuesto el apellido Santana, abogado con una maestría en Derecho Constitucional, en Legislación Empresarial y Económica y demás maestrías y publicaciones jurídicas, vocero, coordinador general de Participación Ciudadana. Francisco Checo, por primera vez aquí, economista, miembro de Participación Ciudadana, y Joseph Abreu, licenciado en Contabilidad con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, miembro del Consejo Nacional y ex coordinador de PC. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ya usted sabe cuál es el hashtag. Díganos, ¿cuál cree usted que ha sido la luz más brillante o las luces más importantes de este año de gobierno y cuáles han sido las sombras que han habido también? Hashtag Balance 2024 ENM. Esperamos sus comentarios y los compartiremos con nuestros invitados. Ya volvemos. Aquí estamos bailando, disfrutando de nuestro jingle que nos hizo Johnny Ventura. Señores, vamos a empezar hablando de las luces rápidamente, las luces más importantes y si ellas vinieron acompañadas de alguna sombra, porque siempre hay dos caras de la moneda. Cuéntanos, Pancho.
Bueno, yo creo que este año quedó marcado por ser un año electoral. Se celebraron elecciones municipales en febrero y congresuales y presidenciales en mayo, y la verdad que fueron muy bien organizadas, pasaron sin problemas. El órgano encargado de administrar ese proceso, la Junta Central Electoral, lo hizo muy bien. El órgano encargado de dirimir los conflictos que se presentaron también lo hizo muy bien, el Tribunal Superior Electoral. Y parecería que todo es aplauso en materia electoral, ¿no? Sin embargo, las elecciones también vinieron acompañadas no solamente de luces, sino de sombras. Por ejemplo, de buenas a primeras nos dimos cuenta de qué cara nos sale la democracia en República Dominicana, ¿no? Porque recuérdense ese punto de que en el presupuesto de este año se aprobó 2.500 y tantos millones para los partidos políticos, y solo aprobó todo el mundo, pero después se dieron cuenta que no, que era el doble que había que aprobar. Y el gobierno trató de mantener esa cifra, pero movido por la presión, tuvo que entregarle a los partidos políticos 2.500 millones más. En otras palabras, que se invirtieron 5.400 millones aproximadamente en los partidos políticos en República Dominicana. Yo creo que por lo menos eso puso sobre el tapete. Y lo peor de todo es, ¿para qué se utilizan esos recursos? Para fines clientelares únicas, casi de manera exclusiva. O sea, para entregar dinero a la gente, para comprar el voto, porque de lo que se trata es de comprar el voto. Y para enriquecerse muchos Pancho, también. es importante agregar un contexto ahí, que como dice la ley, en el año electoral se entrega el doble de los fondos públicos. Entonces los 2.500 millones ya era el doble de lo que se había entregado en el año 2023. O sea que cuando duplicaron ese doble, estamos hablando de que cuatruplicaron o quintuplicaron lo que se había entregado en el año 2023. Sí, yo quería agregar. No, pero también. recuerdo Diana. también que cuando se hizo el balance de cómo los partidos gastaron ese dinero, hubo partidos que invirtieron muy poco de lo que le dio la Junta Central Electoral en la campaña electoral, y uno no sabe entonces en qué se usó tanto dinero. Y esa es otra de las sombras del proceso electoral, la transparencia con que deben manejarse los partidos políticos en el uso de los recursos, no solamente los públicos, sino también los privados. Sí, yo quería agregar en el tema electoral algo, lo acontecido por primera vez en los debates electorales, que fue obviamente positivo, fortaleció el tema de la discusión de los programas de gobierno de los candidatos. También participación ciudadana en su oportunidad, producto del proceso electoral, llamó la atención sobre el alto nivel de abstención. Hicimos una nota en su momento, a lo cual es importante destacar que actualmente ya la Junta Central Electoral declaró que es uno de los puntos a abordar de manera inmediata. La abstención debido a la falta de interés de la población, o la decepción de muchos votantes. Quizá la falta de credibilidad en las ofertas de los partidos políticos La falta genera esa abstención en la sociedad dominicana, porque entiende que todo lo que se ofrece es más de lo mismo. Y yo creo que debemos mirar y repensar la forma en que estamos haciendo política y la forma en que los partidos políticos están haciendo política. Y obviamente ya vimos la sentencia del Tribunal Superior Electoral, que va a permitir un espacio a las candidaturas independientes constitucional, que en cierto sentido también debilita al sistema de partido como tal. Entonces tenemos que repensar la forma como estamos haciendo política. Este año entonces de elecciones dejó muchos aprendizajes. Así es. Ojalá que sean tomados en cuenta, y la evaluación que está haciendo Participación, pues tomen las notas y cuando toque otra de las elecciones no tengamos que vivir lo mismo. Y por cierto, anuncio, esto es una primicia, ¿no? Que a principios de año vamos a publicar una evaluación del proceso electoral con recomendaciones, que se está trabajando de manera continua en eso, porque no se trata nada más de ver pasar el proceso electoral, sino de ver cómo podemos mejorarlo. Claro. Excelente. Le iba a llegar y va a pasar del punto ya de la política como tal, algo más actual que ustedes evaluaron y pasaron balance, el tema de la Cámara de Cuentas. Actualmente se están haciendo las entrevistas, también hubo declaraciones dentro de esa misma entrevista de su actual presidente. Y leí el informe de ustedes y es verdad, es como agridulce, porque hubo avances normativos en relación a la Cámara de Cuentas y cómo fiscalizar, pero al mismo tiempo
¿Dónde están los casos llevados por la Cámara de Cuentas? ¿Cómo pasa participación ciudadana balance a una entidad tan importante para la transparencia en el país? Bien, yo creo que en materia de Cámara de Cuentas, que es un órgano de fiscalización externo, dentro de los órganos de fiscalización que tiene la República Dominicana, están los externos, como son la Cámara de Cuentas y el mismo Congreso, que tiene un rol de fiscalización que no ejerce en la mayoría de los casos. Hemos visto muy pocas veces que esas citaciones para interpelaciones o invitaciones a funcionarios se ejerce muy poco. Y los órganos de control interno, como la Contraloría General de la República, la misma DGCP en materia de compras y contrataciones. Pero enfocándonos fundamentalmente en lo que es la Cámara de Cuentas, efectivamente hubo un avance importante en lo que se refiere a la ley de la Cámara de Cuentas, la 18-24, que viene a sustituir a la ley 210-04, y el reglamento que ya se aprobó para que se pueda aplicar esa ley y va a entrar en vigencia en el año 2025. También hubo un avance en materia de la plataforma de las declaraciones juradas. La Cámara de Cuentas sí dio a los responsables o a los obligados de hacer declaraciones juradas una plataforma informática que en teoría facilitaría la presentación de la declaración jurada y sobre todo la fiscalización, la comparación de las variaciones de patrimonio, entre otros aspectos. Esos fueron los puntos positivos. Pero sí, comparado con años anteriores, como el año 2022 o 2023, hubo una ralentización importantísima en los resultados de este órgano fiscalizador. De hecho, a la fecha de que nosotros publicamos el informe, no había una sola auditoría publicada, por lo menos en el portal de la transacción. Solo se limitó al informe que entregan al Congreso de la ejecución presupuestaria del año 2023, que lo hicieron a eso de abril 2024. Fuera de eso, no hubo una auditoría. Y a los informes especiales que a solicitud del Ministerio Público pueden entregar, ya son temas muy circunstanciales. Pero en lo que corresponde a la Cámara de Cuentas, lo que tenemos es un presupuesto asignado que para nosotros los ciudadanos no hemos tenido un resultado significativo. No, y me gustaría saber qué ustedes piensan de eso, porque tenemos una Cámara de Cuentas que está inoperante, no produce auditorías, y la gente lo que ve es como que, ¿y para qué sirve eso entonces? ¿Para qué tenemos una Cámara de Cuentas? Mejor quitemos eso, porque tenemos ya más de un año sin auditorías y el país sigue, todo sigue funcionando. Y no es la primera vez. No. Exacto. Históricamente ha sido así. Pero creo que hay que cambiar esa visión, porque es importante siempre tener los órganos, sobre todo de prevención. No tenemos una idea de que la Cámara de Cuentas es casi persecutor, no. Es de prevención. Es de prevención. De prevención de la corrupción. Yo creo que eso es fundamental. Y es una herramienta para la lucha contra la corrupción. Ahora bien, ¿por qué es preocupante el trabajo de la Cámara de Cuentas? Porque ministerios donde está el grosso del gasto público, como salud, educación. ¿Dónde están las auditorías? Obras públicas. No tenemos auditorías. O sea, nosotros no sabemos si ciertamente qué está haciendo, qué se está haciendo con esos recursos. Mira, Más que pensar en corrupción, sino que hay que pensar qué siempre es que están utilizando esos recursos, que son recursos de todo el pueblo dominicano. Ahora bien, independientemente de la Cámara de Cuentas no jugar ese error que la sociedad dominicana espera, hay que reconocer un trabajo que quizás nadie lo tiene muy visor, que es la unidad antifraude de la Contraloría. Sí. Esa unidad antifraude de la Contraloría viene haciendo el trabajo que se supondría que la Cámara de Cuentas tiene que hacer. Y la auditoría interna sobre todo. Y la auditoría y ha estado también fortaleciendo los temas de corrupción, los casos de corrupción, que requieren también de auditorías. Entonces, obviamente sí, por eso es importante que ahora que estamos evaluando a aquellos que van a formar parte de la Cámara de Cuentas, se tome realmente ese sentir del pueblo dominicano, de aquellos que vayan a formar en la Cámara de Cuentas, sean personas con la probidad necesaria, con la visión de un Estado transparente, pero también ya vemos que es importante también tener las competencias blandas de trabajar en equipo, que ha sido de las grandes desafíos de esa misma Cámara de Cuentas. La realidad es que esta Cámara de Cuentas, que termina a principios del año próximo su periodo, ha sido un fracaso. Hay que decirlo aunque duela, sí. Aunque uno tenga amistades dentro de la Cámara de Cuentas, hay que decir que ha sido un fracaso. Tan minucioso el proceso de selección, tan... Porque, María Cela, no basta con tener una ley buena como la que se acaba de aprobar, se necesitan funcionarios que la puedan ejecutar correctamente. Y eso es lo que ha faltado en esta ocasión. Y ahora que se están entrevistando los candidatos para llenar esas posiciones de la Cámara de Cuentas,
yo particularmente pienso que deberían renovarse de manera completa. Los 5 miembros deberían ser renovados y ojalá en esta ocasión se seleccionen personas que sepan trabajar en equipo, como dijo Lady, porque no es un organismo unipersonal, es un organismo colegiado. Y una de las fortalezas que debe tener el que vaya allí es saber trabajar en equipo. Y obviamente que no se nombren personas con intereses, partidarios. Caballos de Troya para que nada funcione. Exacto. Caballos de Troya para que nada funcione. Exactamente, que eso también pasó y eso fue motivo del conflicto inicial en esta Cámara de Cuentas. En definitiva, no es un tema institucional, es un tema de carácter humano, es un tema de responsabilidad de una designación adecuada. Y que es difícil evaluar en 10 minutos. Pero que, por desgracia, nos restó un tiempo importante de lo que pudo haber sido una fiscalización apropiada para nuestras instituciones. En la justicia, vamos a hablar de la justicia. La justicia ha tenido sus luces en los últimos años, pero en este año ustedes no presentan a la justicia muy exitosa. Vamos a ver por qué, cuando regresemos de la pausa. Bueno, el año que termina, según ustedes, una de las sombras ha sido el Poder Judicial. Los casos, como aspectos negativos, destacan los lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia, así como la norma del Poder Judicial que intenta impedir el acceso a la información sobre las identidades de imputados, y hacen mención del caso Camaleón, que todavía sigue sorprendiendo cómo se varió esa medida de coerción. Sí, cómo no. Para este año 2024 estamos viendo, lamentablemente, como procesos iniciados en el año 2020 y 2021 no han avanzado como fuera lo deseable. Estamos prácticamente en una situación donde estamos viendo casi la extinción de los procesos por la más larga duración de 4 años. Entonces, a Participación Ciudadana le preocupa muchísimo que estos procesos de gran corrupción no, a la fecha, después de 4 años, no se haya logrado una sentencia condenatoria. Hay un proceso que está en audiencia preliminar y los otros están apenas iniciando los procesos de conocimiento de juicio de fondo. Lo que quiere decir que todavía falta mucho por recorrer y un gran riesgo de la extinción de esos procesos. Y vemos ahora la situación un poco agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nula la ley que modifica el Código Procesal Penal. ¿Qué sucede? Anulada esa ley por el Tribunal Constitucional, y si no se repone dentro de un año que le dio el Tribunal Constitucional al Congreso para mejorar y hacer el trámite correcto en el Congreso, entraría en vigencia el plazo anterior, que es de 3 años. Entonces, esa es la situación general y esperemos que no suceda, que se introduzca la ley y que los procesos continúen. Pero yo quisiera agregar algo para ser optimista. Porque, claro, nuestro coordinador ha señalado que el riesgo es que llegue el plazo de duración máxima del proceso de 4 años y la consecuencia de eso, si no hay una sentencia al fondo, es que se extingue la acción penal. Así es. Pero la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, ambos han dicho claramente que cuando se dilata el caso por razones ajenas al sistema de justicia, que no ha sido por negligencia de los jueces o de los fiscales, sino por incidentes que se hayan planteado, por posposiciones, aplazamientos que no tienen sentido, el plazo de 4 años se extiende. Entonces, ¿y quién acepta esos aplazamientos? Por ejemplo, ¿quién acepta esos aplazamientos? ¿Quién dice, ok, los jueces? Entonces hay una responsabilidad también. Por ejemplo, el caso de los 3 brazos. ¿Ustedes se recuerdan de ese caso, no? Sí, claro. Fue declarado extinguido. Sin embargo, acaba de anularse esa decisión precisamente para permitir que se conozca el caso, porque la llegada de la duración máxima del proceso no obedeció a razones imputables a los jueces y fiscales. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que tampoco es para decir que estos casos de corrupción... Pero hay peligro de que pueda ocurrir. Claro que hay peligro, sobre todo porque de repente viene alguien y trata de cambiar... Y lo van a alegar, o sea, lo van a alegar. ¿Quién otorga esos plazos? Y una de las críticas que nosotros hemos hecho como participación es el tiempo de la administración de justicia. Como por ejemplo, tenemos casos que se aplazan porque un imputado tiene una actividad familiar y entonces el tiempo para renovar la audiencia son 20 días, 45 días. Entonces te da ciertos niveles de preocupación cómo estamos administrando en específicamente los casos de corrupción el tiempo en justicia. Como por ejemplo, también tenemos el caso de uno de los imputados que su abogado tenía que resolver un tema de su residencia fuera del país y también se aplazó la audiencia por un tiempo determinado también. Y por razones médicas y por muchas otras razones. Ahora, nunca va a ser una causa el hecho de que el Ministerio Público haya presentado una querella que tiene 12.274 páginas, como le señalaron a Joseph en un programa radial hoy por la mañana. Esa no es una excusa. El Ministerio Público tiene derecho a presentar su caso con la atención que entienda, igual que los abogados de la defensa tienen también derecho a usar el tiempo que sea necesario para defender a su cliente. Ahora, los tribunales tienen que identificar de manera razonable el tiempo que otorgan para administrar justicia. Por Dios. Y eso es una competencia de los jueces, no de es los lo fiscales. que digo. Los jueces son los que administran los tiempos. Al final recae en ellos y el pueblo lo que va es perdiendo la esperanza, desanimándose, diciendo, no, toda esa gente va a salir. De hecho, en el caso Camaleón, que fue el último, que es el relativo al Intran, todo el mundo decía, esos van a salir dentro de nada. Le dictaron medida de coerción, uno de ellos ameritaba incluso que se quedara en la prisión preventiva y salió y se vio como esa es una todo de las lo que hizo un críticas tribunal que hacemos al sistema judicial en este balance porque no entendemos teniendo todas las condiciones para que esa persona pudiera estar en prisión preventiva por los delitos que estaban imputando. Nos referimos a Jochi Gómez. Exacto, los delitos que estaban imputando, no entendemos cómo se da una variación de la medida si uno de los principios fundamentales es que esa persona pueda poner en riesgo la investigación. Y se demostró. Y más con su especialidad. Claro. Con su especialidad. Entonces, eso preocupa mucho. Diana, ¿querías hacer una pregunta sobre la justicia? Sí, otro tema que también ha dominado la agenda este año ha sido el tema de las relaciones diplomáticas con Haití, las quejas del lado haitiano por las deportaciones, quejas también de organismos internacionales y la defensa de ese derecho soberano de parte de la República Dominicana. Y ustedes hacen un señalamiento sobre eso en el balance. Sí, como no, Participación Ciudadana se ha pronunciado de una manera constante y firme en el sentido del derecho a deportación en relación a los ciudadanos haitianos que no cumplan con las leyes migratorias y de residencia. Ahora bien, el valor fundamental que debe de proteger la Dirección de Migración y el Estado Dominicano es respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de los repatriados. Si no corresponde repatriarlo, no puede el Estado Dominicano repatriarlo. Ahora, todo Estado es soberano de mantener, número uno, la protección de la frontera y número dos, de fijar los criterios para los fines de residencia y migración y los criterios de repatriación, que son esencialmente que se cumplan con las leyes nacionales. Ustedes reconocen que hay un desborde en la migración irregular. Sí, reconocemos que hay un desborde. Y que nosotros somos parte, claro está, responsable. Los responsables de ese desborde son entidades públicas y privadas también. Claro. Pero no solamente existe ese desborde per se, sino porque la economía de la República Dominicana demanda esa mano de obra. Entonces hay que crear condiciones para que entre la mano de obra que necesitamos, pero que entre de manera regular.
que se le dote de la documentación Pero se ha hablado para esos fines. En innumerables ocasiones de las cuotas que los países establecen, que se necesitan año por año de mano de obra extranjera para los diferentes sectores de la economía, en la construcción, en la agricultura. El gobierno hace 3 años habló de un plan que iba a tener para las personas que venían a trabajar. Lo que pasa es que ese plan parece quedarse en el olvido porque realmente desconocemos qué pasó. Ahora bien, sí es cierto que seguimos viendo cómo la corrupción forma parte de esa migración irregular que lamentablemente lo vemos y se ha convertido en una mafia que permite esa migración irregular a la República Dominicana. Y hasta que esa mafia no tenga realmente una fuerza de perseguirlo desde el Estado, entonces vamos a seguir teniendo una migración de manera irregular. Sí, porque se deportan, pero entran a los 2 días de nuevo. Sí. Algunos se pagan para entrar. Pagan para salir y pagan para entrar. Pagan para salir y pagan para entrar. Lady mencionaba el aspecto de la importancia de la economía y justamente ahí quiero llegar. El tema económico fue un tema neurálgico este año. La reforma fiscal aquella se somete, se retira, la incertidumbre que ha generado, pero ustedes tienen un balance de los aspectos positivos y negativos. Y me gustaría empezar con el señor Checo, porque quiero escucharlo. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes sobre el aspecto económico en el país en este 2024? En el informe señalamos que el año, en términos macroeconómicos, fue bueno, en sentido general. Obviamente tenemos unos retos, y tú lo has señalado, y ahorita se refería a ello María Cela, el problema del financiamiento, al tope de financiamiento que estamos llegando. Entre los indicadores que podemos resaltarte como positivo en el año, tú tienes, por ejemplo, que recuperamos el crecimiento ya de 5%, alrededor del 5%, que es el que ha tenido la República Dominicana en las últimas 4 o 5 décadas. Eso significa el doble del crecimiento del año pasado, más del doble, que fue 2.4. Y se espera... Eso era de esperarse también, porque nos estábamos recuperando del COVID y la guerra de Ucrania. Sí, el año pasado también adicionalmente el gobierno, las autoridades monetarias en particular, utilizaron una serie de medidas de política para contener la inflación. A propósito, y eso obviamente contribuyó a reducir el crecimiento. 240 meses de agarrar y el dólar está en 60.90 en el día de hoy para la compra. Sí, llegó a 60, que era lo que se esperaba que pasara, pero ya está pasando de 60 y rápido. Sí, pero si lo vemos, de hecho eso fue lo que previó el gobierno cuando elaboró el presupuesto del año pasado. Si mal no recuerdo, el promedio del año de tasa de cambio que se presupuestó para este año fue 60.25. De hecho, estamos ahora por encima de ese 60-25, pero el promedio tú tienes que tomar en cuenta cuando estaba 57. No, pasado, claro. O sea, yo creo que el gobierno ahí cumplió con la meta que se estableció en términos de tasa de cambio. Y también ha cumplido en términos de la inflación que se ha mantenido dentro del rango del 4%, que es la meta que establece el Banco Central. Checo, el gobierno se pasó meses diciendo hay que hacer la reforma, hay que hacer la reforma, hay que hacer la reforma fiscal. Y luego cuando encuentra la oposición, la retira, pero no la retira para modificarla, la retira pura y simplemente y además dio a entender que no la va a volver a someter. ¿Qué panorama tenemos con esto entonces? Eso es uno de los puntos negativos. Cuando regresemos de la pausa, esa respuesta y por supuesto las consecuencias para el país en materia económica, en asuntos de deuda, en préstamos, etcétera. ¿Qué va a representar esa retirada pura y simple que nos dejó a todos así? Cuando regresemos de la pausa. Pasando balance al año 2024, ahora que se está terminando con la gente de Participación Ciudadana, planteábamos, una de las críticas que hacían en su balance, en su informe del día de hoy, era precisamente el retiro de la reforma fiscal. La respuesta, ¿qué va a pasar en este país en los próximos 4 años, casi 4 años, sin esa reforma fiscal?
O esa u otra, porque todos coincidíamos en que habían cosas que tenían que ser modificadas. Mira, exactamente, obviamente uno no puede decir qué va a pasar dentro de 4 años. La realidad es que esa reforma fiscal la hemos ido aplazando durante 12 años, porque estaba planteada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 y debió de concluirse en 2015 y no se ha hecho nada de ahí para acá. Y fíjate, la meta era la establecida en el 2012, en el 2021, pero en el 2025, ahora en el 2025, tener una presión tributaria de 21.5%, que es el promedio de América Latina actualmente. Sí. Obviamente eso es una aspiración, yo diría que bastante fuerte, pero como aspiración está bien. Lo grande es que no se ha hecho nada. Tenemos una presión tributaria de 13 y 14%, que es la misma, prácticamente la misma que teníamos en principio. De eso no hay duda. El retiro de eso obviamente manda un mensaje, y el mensaje es de que vamos a seguirnos endeudando, porque estamos recaudando un 14% y gastando un 18 o un 19% del PIB. Esa brecha de 4 o 5% es endeudamiento. Y es bueno que se sepa, por ejemplo, en el informe decimos que tomamos el dato del gobierno de que al mes pasado la deuda pública del gobierno central son unos 57,000 y pico de millones de dólares. Ahí no está la de Banco Central, que estimo que anda quizá por 13 o 14 mil millones de dólares. Pero concentrándonos en ese dato, eso es lo que significa que cada dominicano debe al día de hoy 5.300 o 5.400 dólares. Sin producirlos. Esos son 300 y pico mil. Cada dominicano, estoy hablando del niñito que nació hoy, hasta el anciano de 90 o 100 años que no trabaja, de todo el mundo. Bueno, si lo quieren de otra manera, para que la gente vea cuál es la dimensión de ese problema, 3.000 y pico de dólares, ¿eso cuánto equivale? Esos son 300 y pico de mil, 5.000 y pico de dólares por persona. 300. Esos son 300 y pico de mil pesos por persona, peso dominicano. Sí. Una familia que tenga 4 personas ya debe 1 millón y pico de pesos. Con un salario de 25,000. Sí, con un salario que anda. Entonces, el gobierno va a tener que seguirse endeudando. La inversión pública necesariamente va a tener que disminuir. Y el crecimiento de un país depende fundamentalmente del grado de inversión que se haga. Inversión bien hecha, pero la inversión pública es importantísima. ¿Cómo puede pasar a la historia este gobierno si no se hace si no se vuelve a plantear, o qué ustedes recomiendan? Pero sería importante crear conciencia también en este gobierno, que parece que se desalentó con la avalancha de ataques y de críticas por parte de todos los sectores de la sociedad. Decimos que tenemos un presidente que escucha, pero a veces quisiéramos que escuchara sin desalentarse y que tuviera la piel más gruesa, porque una reforma siempre va a traer críticas, no importa lo mejor que se pueda hacer o lo menos... No, y estaba durísima, María Cela. Está claro que como la plantearon no se podía aprobar, pero era modificable. Hay que tener claro que no estemos de acuerdo, es necesaria una reforma, pero esta reforma que se planteó no era la correcta. No fue una reforma gradual que el pueblo dominicano pudiera entender que obviamente hay un compromiso, no solamente nosotros como ciudadanos, también tenemos que ver ese compromiso del Estado. Aquí, el gasto público hay que disminuirlo. Tú le hablas a la gente de reforma fiscal, pero tú tienes que también hacer el ejemplo. ¿Cómo? Vamos a disminuir el gasto público. Gasto en publicidad gubernamental. Hablamos de la cantidad de recursos que se le entrega a los partidos políticos. Eso también sigue siendo estrambótico. Entonces, cuando tú dices, ok, vamos a tocarle a los partidos, entonces los partidos dicen, no, pero entonces que le toquen a aquel, que le toquen a aquel. Cuando le toquen a aquel, entonces que vengan y nos toquen a nosotros, porque todo el mundo hace así, se lava las manos. Mira, la reforma fiscal realmente tuvo un tropiezo, se puede decir. Pero no fue el único tropiezo de este gobierno este año. De hecho, hubo otros tropiezos. Por ejemplo, la ley del DNI que se aprobó.
Ay, sí. Que finalmente terminó declarándose inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero fue un tropiezo del gobierno que sometió ese proyecto de ley. Pero la doble designación de Carlos Pimentel en compras y contrataciones, También. pero al mismo tiempo también en la alianza público-privada, fue otro tropiezo desde el punto de vista institucional, ¿no? O sea que el tropiezo de la reforma tributaria fiscal no vino sola, vino acompañada de una andanada de tropiezos. Y para terminar, tú tenías un comentario porque se nos acabó el tiempo. Y otro tema que para nosotros es fundamental, que queda pendiente, es la selección del procurador general o la procuradora general de la República. Es obviamente es un retroceso el hecho de que tengamos que un procurador cada 2 años. Sin embargo, independientemente de sea un retroceso, eso se discutió en septiembre. Todavía no tenemos. Ese es el gran tema en este momento. Claro. La designación de la nueva Procuradora General de la República. Porque, o el nuevo. O el nuevo. Esperemos que la nueva. Ojalá. Pero bueno, de todas maneras, ese tema es fundamental para la suerte de los casos de corrupción. Y que la sociedad dominicana para el año que viene tenga pendiente que tenemos elecciones del Tribunal Superior Electoral, que queda pendiente, y también de los que aspiran a la Suprema Corte de Justicia. Y por último, la comunicación del gobierno, ¿cómo ha sido este año? Señores, yo creo que de los grandes puntos negros de este año ha sido la comunicación gubernamental. El excesivo gasto en publicidad de parte del gobierno, violando el propio decreto dictado por el presidente de la República. Así es. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por el trabajo que hacen. Vengan los fondos que vengan, porque sé que fueron y han sido cuestionados por el tema de los fondos. Es un trabajo que hacen de forma independiente hasta cierto punto, porque están hablando de nuestro país, de las cosas que nosotros sufrimos y vivimos todos los días, no defendiendo otros intereses. Para lo que importa, eso es lo necesario. Y nuestros voluntarios. Todo lo que estamos gente que no cobra y que pone de su bolsillo, porque lo sello de su bolsillo muchas veces. Quiero celebrar dando las gracias, significando que Participación Ciudadana cumplió 31 años. Lo celebramos. Que le dimos el premio anticorrupción a Marino Zapete. A Marino, nuestro querido Marino Zapete. Y sobre todo que celebramos el premio al voluntariado que se le dio a una miembro fundadora de Participación, doña Miriam Díaz. Bueno, pues un fuerte aplauso para nuestro querido Marino Zapete, que mereció este año el premio. Y con esto cerramos este programa. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan quedado satisfechos con lo que aquí se dijo. Hasta mañana. Dios les bendiga.